Bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Buenísimo. Hacemos silencio, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? En esta tarde yo le pedí a Jorge justamente que cantemos el último coro, ¿cuál fue? A ver, ¿se acuerdan? ¿Tenemos que salir, muy bien. Y justo ustedes pidieron el coro nuevo que cantamos, que también habla acerca de hablar y de mostrar, de gritar, ¿sí? Que somos hijos de Dios. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de personas que hicieron eso, que justamente luego de haber recibido el Espíritu Santo, comenzaron a hablarle a todas las personas acerca de Jesucristo. Iban por todos lados y la iglesia empezó a esparcirse por todos lados, ¿sí? Para aquellos que vienen por primera vez, estamos haciendo un estudio, ¿sí?, de la palabra que empieza desde el Nuevo Testamento para adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los evangelios? Vimos qué pasaba con la conexión que hubo con el Antiguo Testamento. Vimos después cómo el Señor Jesús aparece y era profetizado antiguamente. Y luego se cumplió esa promesa de la profecía que los profetas daban. Y llegamos ahora al libro de, ¿qué dice? Hechos. ¿Se acuerdan que vimos la última clase que la dio el profe Jorge? ¿De qué hablamos? A ver. Del Espíritu Santo, muy bien. Y vimos muchas cualidades que el Espíritu Santo tiene, ¿no? Y vimos que el Espíritu Santo era Dios mismo, era el mismo Dios, pero en nosotros. Leíamos en Hechos que aquel Espíritu que descendió en el día de Pentecostés habitó en cada uno de los creyentes y que ese Espíritu les dio poder y les dio fuerza. En esta tarde justo Jorge nos hacía hincapié un poco en que el día estaba bastante feo, ¿no? Estaba como para quedarse dormir una siesta y cuando dijo eso yo dije, unas ganas, ¿verdad? Me entró una fiaca ahí casi bostezo, pero no. Pero la realidad es que los hijos de Dios tenemos ese Espíritu Santo habitando en nosotros. Y es el que nos da fuerza para venir, para servir y para abrir este lugar, ¿sí? Y quizás también estar con ustedes justamente, brindarles ayuda, hablar con ustedes, interactuar, ¿sí? Y el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza día a día. Bueno, veíamos también que el libro de Hechos cuenta un poco los acontecimientos que la iglesia primitiva empezó a vivir. Sabemos muy bien que la iglesia tuvo un comienzo y fue justamente después del día de Pentecostés, fue el día después de que el Espíritu Santo viniese a la vida de las personas. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? Acerca de la iglesia que se extiende. Entonces, vemos que la iglesia se extiende hacia los gentiles. ¿Se acuerdan qué son los gentiles? A ver, Ayalan. ¿Te acordás un poco? Gracias. ¿No? ¿Alguien más se acuerda? A ver. Gentiles. ¿Es una palabra rara o no? ¿O la conocían? Ya la conocían. ¿No se acuerdan? Los gentiles, es muy sencillo, acuérdense. Los gentiles eran aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ¿sí? Eran aquellas personas que no eran judías. Es decir, los romanos, los griegos y tantas personas que vivían en aquella época que no eran provenientes del linaje judío, ¿sí? No venían de la nación judía. Todas aquellas personas se los llamaban gentiles. Y acá comienza la iglesia a ir a esos lugares. Empieza a ir a los lugares, a aquellos países donde no se conocía nada de Dios, donde no se conocía nada acerca de Jesucristo. Por eso, quisiera que vayamos rápidamente al libro de Hechos. Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 y 47. 2, versículo 43. Buenísimo. Al 47, ahí lo vamos a leer. Ahí vamos a leer en este bastante largo, así que lo leo yo y después les voy a pedir que lean algunos.
Manténganlo ahí, ¿sí? Y no cierren la Biblia porque vamos a estar ahí en el libro de Hechos, ¿sí? Eh, los discípulos estaban esperando, como vimos la clase pasada, estaban esperando la promesa que el Señor Jesús les había dicho cuando estaba con ellos, ¿sí? Es por eso que en Juan, lo leemos ahí, Juan capítulo 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Es decir, esta promesa que el Señor Jesús dijo cuando estaba con sus discípulos, ese consolador que él tanto hablaba, se iba a hacer realidad en la vida de los discípulos, pero más adelante, en el día de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés fue aquel día cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de aquellos que estaban reunidos. Y descendió aquel Espíritu Santo y habitó en ellos, como así habita en cada una de aquellas personas que reciben a Cristo en sus vidas. Entonces, a partir de ahí, lo leemos en el capítulo 2, no lo vamos a leer ahora porque lo vimos en la clase pasada, comienzan los hermanos a hablar acerca de Jesucristo. Pero vamos a leer ahora el versículo 43. Dice, ¿lo tienen ahí? Sí. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice acá, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá vemos claramente cómo el Señor comienza a ayudar a cada una de las personas que se iban acercando a Él, que iban conociéndolo. Y es así como comienza la iglesia a crecer, a muchas personas llegarles el Evangelio y así poder transformar sus vidas, saber acerca del mensaje de salvación. Es por eso que en el capítulo 4 es una parte muy importante que sucede. Los discípulos empiezan a tener persecuciones, ¿sí? Todas las personas que decían creer en Jesucristo y hablaban acerca de Él, eran perseguidos, ¿sí? Eran llevados a cautiverio, algunas veces se los llevaban presos, y ante esa preocupación, ¿sí? Los discípulos se reúnen, y en el versículo 29, como dice ahí, dice que ellos oraron para poder hablar con valentía y poder predicar, ¿sí? Y dice el versículo: danos mucho valor para predicar tu palabra. Esta es una oración, sí, si después quieren leerla, es una oración que los discípulos hacen al Señor y le piden que les dé fuerza, les dé valor para predicar la palabra. Porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, y estaban teniendo estos problemas tan difíciles que necesitaban ayuda del Señor para poder predicar, para poder seguir predicando, ¿sí? Entonces, veíamos que la iglesia se extiende, pero con algunas dificultades. Yo les decía que eran perseguidos, ¿sí? Cuando hablo acerca de que eran perseguidos, me refiero a que los cristianos estaban reunidos en algún lugar, en algún punto, hablando acerca de Jesucristo, comentaban acerca de la palabra, abrían la Biblia, ¿y qué pasaba? Venían los romanos, venían los fariseos, y los acusaban, y se los llevaban cautivos. Y algunas veces eran azotados, como leemos acá, eran torturados. Y el versículo 17 de este capítulo dice que los amenazaban de muerte. Dice que para que no se divulgue más entre el pueblo, dice acá, en esta está hablando los mismos fariseos en el concilio, dice que para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús.
Claro, pasaba que los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, a tal punto de llegar a la muerte, ¿sí? Estas personas estaban dispuestas a maltratar a los cristianos, porque predicaban acerca de Jesucristo. Y esto estaba muy mal, estaba muy feo, era una situación horrible. Por eso es que veíamos recién que los cristianos comienzan a pedirle a Dios que los ayude en este tiempo tan difícil. Y a pesar de todas estas situaciones, a pesar de todas estas dificultades, ellos seguían hablando de Dios. A pesar de las amenazas que recibían, a pesar de la discriminación que ellos obtenían, ellos seguían hablando acerca de Jesús. Por eso en el capítulo 5 vamos rápidamente. Y acá les pido a dos valientes que me ayuden a leer versículo 40, perdón, 3, versículo 40, 41 y 42. Hechos 5, versículo 40, 41 y 42. Buenísimo, ahí. Bauti, Lichi y acá Toy. Allá al fondo también. Allá Alan, dale. Alan, versículo 40, dale. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de desatados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Bien, 41 Esteban, ya que estás ahí. ¿No? Bueno, acá Bauti. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Bien, 42. ¿Quién se anima? Acá Genaro. Verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, ¿qué acabamos de leer? Acabamos de leer acerca de una situación compleja, ¿no? Estaban siendo perseguidos, los discípulos estaban ante el concilio, y como leía acá Alan al principio, dice, después de azotarlos, ¿sí?, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Es decir, ellos estaban sufriendo, estaban pasando una situación muy fea a causa de hablar acerca de Jesucristo. Es como que nosotros hoy estemos hablando acerca de la Biblia, ¿no?, y vengan a perseguirnos y nos saquen de acá y nos lleven a un lugar feo, horrible. Así vivían los primeros cristianos. Eran torturados. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, acerca de que ellos tuvieron que pagar este costo, ¿no?, de hablar acerca de Jesucristo. Este costo que les costaba justamente el bienestar, les costaba la salud. Incluso vamos a ver ahora más adelante acerca de alguien que llegó a morir a causa del Evangelio. Y yo me preguntaba qué costo nosotros podíamos pagar por ser cristianos, ¿no? Y vamos a hablar acerca de proclamar nuestra fe a cualquier costo. Este es el deseo de nuestro Dios, que podamos hablar acerca de Jesucristo a pesar de cualquier costo que nosotros debamos pagar. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar qué costos podríamos pagar por ser cristianos, ¿no? Y se me ocurría, ¿no? Podríamos llegar a pagar por ser cristianos la burla, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, yo creo, que por decir que venimos a la iglesia, nuestros compañeros o nuestros amigos del barrio se burlan o se ríen de nosotros que venimos a la iglesia. Quizás también podemos llegar a pagar el costo de ser humillados, de pasar un mal momento porque somos cristianos. Y básicamente es lo que el mundo o las personas que no conocen a Dios hacen hacia aquellos que conocen a Cristo. Muchas veces sufrimos discriminación, exclusión, porque quizás no participamos o no vamos a hacer cosas que
a las personas les parece que está bien hacer, pero a nosotros no, porque el Señor dice que eso está mal. Quizás nos incitan no sé, me imagino, a robar, ¿no? ¿A quién no se le ha ocurrido en el kiosco querer agarrar algo ahí de mirá, la kiosquera se fue para allá, me llevo un chupetín. Uy, mis amigos me están diciendo, dale, sacalo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer o no? No lo voy a hacer. ¿Por qué eso qué? ¿Está bien o está mal? Está mal, sí. Entonces muchas veces esas exclusiones o discriminación que padecemos o que vivimos porque queremos obedecer a Dios, forman parte de pagar este costo de ser hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos entonces a pagar este costo? Yo creo que deberíamos estar dispuestos. Es una decisión de día a día, tomarla y de decir yo quiero pagar ese costo de ser un hijo de Dios, de decir que yo voy a la iglesia, que sirvo a Dios, que le obedezco y que trato de serle fiel. Ahora vamos a hablar acerca de un personaje que aparece en este libro. Se llama justamente como Esteban. Vamos al capítulo 6. Ahí nomás, en la misma hoja acá. Capítulo 6 de Hechos. Aparece este personaje llamado Esteban. Y este joven, o no sabemos bien si era joven o un hombre mayor, pero surge de la administración que necesitaba la primera iglesia, ¿sí? Veíamos al principio, cuando leíamos los primeros versículos, que la iglesia empezó a crecer y a expandirse, ¿no? Y habían hermanos que ofrecían sus bienes, ¿sí? Para poder sostenerse entre ellos, con amor, ¿sí? Con dedicación, y así servir y predicar el evangelio, ¿sí? Veíamos que habían hermanos que ofrendaban sus bienes, sus casas, y las ponían en ofrenda para poder predicar el evangelio. Justamente Esteban surge de querer organizar una administración para poder ayudar a los hermanos. Esteban es elegido dentro de unos 7 hermanos en la iglesia primitiva para poder administrar los bienes de la iglesia, justamente. Entonces, la palabra de Dios en el versículo, capítulo 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Unos nombres medio raros, ¿no? ¿A quién le gustaría llamarse Prócoro? Medio raro. No. Vemos que Esteban dice, varón lleno de fe, ¿y de qué? Y del Espíritu Santo. Era un buen administrador de los bienes, porque él repartía los bienes con sabiduría, ¿sí? Después vamos a ver más adelante, si seguimos leyendo, era poderoso cuando hablaba. Él se podía notar muy bien que él era hijo de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo, porque predicaba con mucha valentía, ¿sí? Y hablaba justamente la verdad, ¿sí? Hablaba las verdades de Dios. Y vamos a ver que él fue acusado por hablar y decir blasfemia contra Dios. Los fariseos, los del concilio, veían que él hablaba acerca de Jesucristo, que él predicaba a todas las personas que no conocían a Dios. Y los fariseos se enojaron. Y dice que para poder atacarlo, para poder llevárselo a la cárcel, como no encontraban nada raro que él diga, porque la verdad es que Esteban hablaba la verdad, como no encontraban de dónde sacar algo para meterlo a la cárcel, ellos inventaron que él había dicho una blasfemia, que él había dicho algo falso en contra de Dios, él había dicho cosas que no correspondían, que le faltaban el respeto a Dios, ¿sí?
ellos inventaron eso para poder llevarse a Esteban a la cárcel, para encarcelarlo. Después en el capítulo 7 va a pasar justamente lo que pasó con la vida de Esteban. Acá vemos, no sé si llegan a ver, este es Esteban, está parado enfrente del concilio. El concilio formaban todos los fariseos, los estudiosos de la ley, los vemos acá todos sentados, y ellos eran como los jueces para poder determinar si la persona que estaba ahí era libre o era condenada. Acá vemos que él se para enfrente, lo vamos a leer en el capítulo 7, no lo vamos a leer porque es muy largo, y él comienza a hablar acerca de las verdades de Dios. ¿Sí? Le preguntan si es verdad que él había blasfemado en contra de Dios y él dijo que no. Básicamente él nunca lo había hecho. Y comienza a hablar y a decir todas las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, empezando desde Abraham, Jacob, ¿sí? Isaac y todos los descendientes desde que Dios estuvo con ellos. Y comienza a hablar todas las verdades que el pueblo de Israel había hecho, que se habían ido en contra de Dios, que habían desobedecido a Dios en muchas situaciones, que siempre fueron un pueblo rebelde. Es por eso que el versículo 51 del capítulo 7 le llama a todas estas personas, les dijo Esteban, les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Otra manera de decir duros de cerviz, es duros de corazón. Cabeza dura, exactamente, son unos cabeza dura. El 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estaba hablando del Señor Jesús. Dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Todas estas personas se habían enojado un montón con Esteban, porque les estaba diciendo la verdad y a ellos no les gustaba para nada. Y el 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que ellos, sigue el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos al Hijo y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? Es lo que le pasó por proclamar acerca de Jesucristo, por hablar la verdad y contar de que Jesucristo había venido a salvarlos, de que el Señor Jesús murió y sufrió por cada uno de ellos por amor, para que ellos puedan tener vida eterna. Acá vemos la triste imagen que sucedió, que acabamos de leer. Esteban es apedreado por predicar el Evangelio y de esta manera muere, ¿sí? Y el versículo 1 del capítulo 8, ahí cuando seguimos, y dice, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, estaba ahí. De hecho, esta imagen lo muestra, ¿sí? A Saulo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta persona, Saulo de Tarso, es un personaje que después, más adelante, la siguiente lección, se va a desarrollar la historia de él. Y que él era una persona que estaba de acuerdo, él estaba totalmente de acuerdo que esto se haga, que se persiga a los cristianos,
que se hagan las persecuciones que se estaban haciendo, ¿sí? Él estaba totalmente de acuerdo, a él le parecía genial, porque él iba y los perseguía. Acá vemos que era seguidor del judaísmo y las leyes, él era muy religioso, perseguía a los creyentes y los torturaba, ¿sí? Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y fue testigo como que acabamos de leer. Vemos que entonces Saulo era un personaje muy duro, alguien muy malo quizás podemos llegar a decir, pero más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con su vida. La verdad es que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y tuvo un plan justamente con Saulo. Y así como nosotros podemos ver la vida de Saulo que era totalmente en contra de lo que a Dios le gustaba, su vida toma un giro y resulta ser una vida restaurada, una vida de bendición para todas las personas. Es por eso que yo pensaba, ¿no? Y reflexionaba acerca de lo que podemos llegar a aprender acerca de estos primeros cristianos que se nos menciona en la Biblia. Y bueno, la conclusión que podría llegar a sacar es que acerca de que aquellas personas que comenzaban a predicar acerca del Señor Jesús, ellos no se avergonzaban, no tenían temor, no tenían miedo alguno de lo que las personas llegaran a pensar de ellos. Es más, estaban dispuestos a pagar con su propia vida, al menos para anunciar el Evangelio. Por eso es que quería dejarles esta enseñanza de que no debemos avergonzarnos por hablar de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué es tener vergüenza, no? A ver, ¿a alguno le ha pasado tener vergüenza de algo? ¿Me da vergüenza y me pongo con cachetes colorados? ¿A quién no le ha pasado? Es normal, muchas veces tenemos esa vergüenza que por algo que hicimos o por algo que pasó, nos da vergüenza y nos dan ganas de no estar en ese lugar o en esa situación. Y justamente por ser hijos de Dios, por ser cristianos, por haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, vamos a tener que vivir estas situaciones en las que no nos vamos a tener que avergonzar. Vamos a tener que hablar acerca de la verdad de Dios, así como lo hizo Esteban. Esteban fue un claro ejemplo de la valentía y del poder del Espíritu Santo que moró en su vida, que estuvo con él, le dio fuerzas para poder hablar acerca de Jesús. Y así como ese Espíritu Santo mora en la vida de aquellos que aceptan a Cristo, mora también en nosotros para darnos ese poder, esa fuerza y esa valentía que necesitamos para no avergonzarnos y hablar acerca de Jesucristo. Es por eso que es una enseñanza muy importante que debemos llevar a cabo en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en donde vayamos a anunciar acerca del Evangelio, anunciar acerca de que Jesucristo quiere salvar a todas las personas. Yo sé que cada uno de ustedes puede pensar en al menos un amigo o una amiguita, ¿sí? Alguien que quizás se nos viene a la mente y sabemos que no conoce de Dios, que no sabe acerca de Dios, que quizás nunca se le habló acerca de Dios y nosotros lo sabemos. ¿Y qué estamos haciendo para que esa persona conozca a Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos hablarle de Dios. Podemos mostrarle que el Señor Jesús también ama a esa persona. Y qué lindo sería que nosotros tomemos esa iniciativa y podamos hablar acerca de este amor que fue derramado en nuestro corazón y así también puede ser derramado en aquella persona en la cual estamos pensando. Por eso les quería dejar este versículo que dice Romanos 1:16. Lo podemos leer ahí, dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Esto lo dice el apóstol, ¿sí? Y él no se avergonzaba acerca del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de nuestro Señor. Es hablar acerca de que Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados,
por aquellas faltas que hemos cometido, ¿sí? Y en esta tarde también, para aquellas personas que no conocen a Dios, para aquellas personas que no han aceptado a Cristo en sus vidas, quiero que sepas que primero tenés que reconocer que tus pecados te separan de Dios. ¿Y qué son los pecados? ¿Alguien me puede decir qué son los pecados? Yo sé que hay mucha gente que sabe qué es. Algo malo que cometiste. Bien. ¿Ivana? Bien, algo malo que a Dios no le gusta que hagan. ¿Allá, Gus? Cosas que a Dios no le agradan. Muy bien. Todas estas cosas que a Dios no le agradan, lo llamamos pecado, lo llamamos errar al blanco, ¿sí? Todas esas cosas ofenden a Dios y por lo tanto nos separan de Él. El pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo, un Dios que no tiene contacto con ese pecado. Y esa separación tiene una condena. Y esa condena es, lamentablemente, el infierno. Porque el infierno es real, el infierno existe y es importante saber que las personas que no conocen a Dios y no lo aceptan en su vida, lamentablemente tienen un destino ya destinado. Pero déjame decirte que aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como aquel que vino a salvarlos, pueden no tener esta condena, ¿sí? No la van a tener. Van a tener una esperanza viva, una esperanza en el cielo, una esperanza que nuestro Señor Jesús prometió que Él los vendría a buscar, ¿sí? Que Él se llevaría a aquellos que creen en Él, que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Es por eso que me gustaría dejarles este capítulo de Hechos para que, se lo puedan aprender para la semana que viene. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El Señor nos ha puesto y nos ha colocado para que seamos luz en este mundo, luz a las personas que no conocen a Dios y podamos alumbrar sus vidas, ¿sí? Y podamos ser ese medio para que ellos puedan conocer al Señor Jesús, ¿sí? Por eso les invito a decirlo en voz alta, ¿sí? Lo decimos una vez y ya lo podemos aprender para la semana que viene, ¿sí? Lo leemos, 1, 2, 3. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Bien. Ojalá, chicos, que podamos haber aprendido acerca de cómo sucedió y cómo comenzó esta iglesia primitiva, ¿sí? Que ellos, nuestros hermanos que nos antecedieron, ellos tuvieron que padecer muchas aflicciones, tuvieron que padecer mucho dolor. Hasta incluso podríamos llegar a llamarlos aquellos héroes que entregaron su vida por cada uno de nosotros, por amor al Evangelio, para que hoy nosotros podamos llegar a conocer a Cristo. Gracias a que ellos entregaron sus vidas y fueron torturados, hoy nosotros podemos abrir este lugar y poder conocer un poco más acerca de Jesucristo. Y qué importante es que podamos seguir estudiando acerca de este libro. La semana que viene seguiremos con esta lección acerca de Hechos, así que no se la pierdan, vengan la semana que viene, porque va a estar muy interesante, ¿sí?